Marido humilla a su esposa y vende su casa, pero no imaginó lo que ella tenía planeado. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. La casa estaba en silencio, como siempre. Solo se escuchaba el leve tintineo de los cubiertos contra los platos mientras Elena recogía la mesa. Raúl, sentado en su sillón favorito, ni siquiera la miraba. Estaba demasiado concentrado en su teléfono, riendo con mensajes que ella nunca vería. Elena suspiró, sintiendo el peso de la rutina sobre sus hombros. Durante años, su vida había girado en torno a los deseos de Raúl. Se levantaba antes que él para preparar el desayuno. Se aseguraba de que su ropa estuviera limpia y planchada, y mantenía la casa en perfecto orden. Pero nada era suficiente. Nunca lo era. El café estaba frío hoy, murmuró Raúl sin despegar los ojos de la pantalla. Elena apretó los labios. Sabía que cualquier respuesta solo le traería problemas. Si se disculpaba, él haría algún comentario sarcástico sobre su incapacidad de hacer algo bien. Si intentaba defenderse, él se reiría en su cara, preguntándole quién le había dado permiso para hablar. «Lo siento», dijo al final con la voz apagada. Raúl bufó, dejando el teléfono sobre la mesa. Se giró hacia ella con una expresión de burla. «Siempre dices lo mismo. ¿Alguna vez harás las cosas bien?» Elena sintió un nudo en la garganta. Hubo un tiempo en que esas palabras le dolían más, cuando todavía soñaba con recibir un poco de amor, con que él la mirara como antes, cuando aún fingía ser el hombre con el que se casó. Pero ahora solo quedaba resignación. Antes, ella intentaba defenderse. Al principio de su matrimonio, cuando Raúl empezó a cambiar, discutía con él, le exigía respeto, pero cada palabra suya era devuelta con desprecio. «Eres una inútil. Sin mí no eres nada. ¿A dónde irías sin mi ayuda?» Con el tiempo esas frases se grabaron en su mente. Se convirtió en la mujer callada que él quería. Aprendió a no quejarse, a fingir que todo estaba bien. Pero dentro de ella, algo ardía en silencio. Esa noche, mientras Raúl dormía roncando a su lado, Elena se quedó despierta mirando el techo. ¿Hasta cuándo soportaría vivir así? Los días pasaban en un ciclo interminable. Raúl se iba al trabajo sin despedirse. Volvía tarde, sin explicaciones, y solo dirigía la palabra a Elena para quejarse o darle órdenes. Una tarde, mientras ella fregaba los platos, escuchó la risa de Raúl en la sala. Hablaba por teléfono con alguien, su tono más animado que de costumbre. «Sí, todo está listo». «No, ella no sabe nada». «¿Para qué le diría si es mi casa?» Elena sintió un escalofrío. ¿De qué estaba hablando? Secó sus manos rápidamente y con el corazón acelerado se acercó a la puerta de la sala, escuchando en silencio. «El trato está cerrado. Mañana firmamos. Para entonces, ella ya estará fuera». Elena contuvo la respiración. ¿De qué trato hablaba? Entonces, como un golpe de realidad, lo entendió. Raúl estaba vendiendo la casa. Su casa. Elena sintió que el aire le faltaba. Se aferró al marco de la puerta, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. No era posible, no podía ser cierto, pero sí lo era. Raúl estaba tan seguro de que ella no tenía poder alguno, que ni siquiera se molestó en ocultarlo. Para él, ella no era más que un mueble viejo, algo que se podía desechar cuando ya no servía. Esa noche, cuando Raúl se metió a la cama, sin siquiera mirarla, Elena permaneció inmóvil, su mente trabajando más rápido que nunca. Había soportado muchas humillaciones, había aceptado muchas injusticias. Pero esto era diferente. Esta vez, Raúl no iba a salirse con la suya. Raúl llegó temprano aquella tarde, algo inusual en él.
Su expresión era diferente a la de otras veces. No tenía la mirada cansada de un hombre que volvía del trabajo, ni el gesto tenso que solía traer cuando discutía con Elena. Esta vez, su rostro reflejaba triunfo, una impaciencia contenida que solo podía significar una cosa. Tenía algo planeado. Elena estaba en la habitación, doblando la ropa, cuando escuchó la puerta principal cerrarse con fuerza. Los pasos de Raúl retumbaron en el pasillo con una firmeza inusual, como si estuviera marcando su territorio antes de atacar. ¡Elena! Su voz resonó con un tono autoritario, como si estuviera a punto de dar una orden irrevocable. Ella respiró hondo antes de girarse para enfrentarlo. Lo encontró apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una expresión de burla en el rostro. «Empaca tus cosas», dijo, disfrutando cada palabra. «Te vas hoy». Elena sostuvo, su mirada sin reaccionar de inmediato. No preguntó por qué, no mostró sorpresa, simplemente lo observó con una expresión neutra. Raúl alzó una ceja, esperando otra reacción, quizá lágrimas o súplicas. Pero Elena seguía allí, de pie, con los brazos cruzados, sin rastro de desesperación. «¿Desde cuándo?», preguntó simplemente. Raúl sonrió con condescendencia, como si estuviera hablando con una niña que no entendía la gravedad de la situación. «Desde ahora mismo», respondió con impaciencia. «La casa ya no es nuestra, se vendió». Elena apenas inclinó la cabeza, como si estuviera procesando la información con una calma inquietante. «Así que, si pensabas en discutir, no pierdas el tiempo. No tienes ningún derecho aquí, nunca lo tuviste». Raúl hizo una pausa, esperando verla reaccionar. Pero Elena solo entrecerró los ojos, como si estuviera midiendo cada una de sus palabras. La incomodidad cruzó fugazmente el rostro de Raúl, pero la cubrió rápidamente con arrogancia. «Te doy 1 hora. No quiero ver tus cosas aquí cuando vuelva de mi ducha». Y con eso, dio media vuelta y salió de la habitación. Elena permaneció en el mismo lugar por unos segundos. Luego, con una tranquilidad absoluta, abrió el armario y sacó una pequeña maleta. No había prisa, no había pánico. Sabía que este momento llegaría. Raúl se encontraba en la sala, recostado en el sofá con una copa de vino en la mano. Su postura era relajada, como si estuviera celebrando una victoria. Cuando Elena apareció con su maleta en la mano, él sonrió con satisfacción. «Bien», dijo con aire de superioridad. «Parece que finalmente entiendes tu lugar». Elena no respondió. No había lágrimas en su rostro, ni desesperación en sus movimientos. Raúl se inclinó ligeramente hacia adelante, tratando de captar algún indicio de derrota en sus ojos, pero no encontró nada. Frunció el ceño. Algo en la manera en que ella lo miraba le provocó una sensación incómoda, aunque no pudo identificar por qué. «Espero que no intentes ninguna tontería», continuó. «No tienes derecho a nada. Yo pagué esta casa, yo decidí venderla. No tienes a dónde ir, pero eso no es mi problema». Elena inclinó levemente la cabeza, como si estuviera observando a un desconocido. «Eso lo veremos», fue lo único que dijo. Raúl rió con burla. «¿Eso lo veremos? ¿De verdad?», chistó con la lengua y negó con la cabeza. «No tienes dinero, no tienes trabajo, no tienes nada. ¿Qué piensas hacer, Elena? ¿Pedir caridad?». Elena solo sonrió de lado. Raúl sintió una punzada de irritación. ¿Por qué no reaccionaba como él esperaba? «Patética», murmuró. «En fin, me voy». Elena giró lentamente sobre sus talones y caminó hacia la puerta con una elegancia calculada. Raúl la siguió, con la mirada, esperando un último ruego, una última súplica. Pero no llegó. El sonido de la puerta al cerrarse detrás de ella fue lo único que quedó en la casa. Raúl soltó un suspiro exagerado y se sirvió otra copa de vino. «Ridículo», murmuró para sí mismo. «Está acabada». Y con esa certeza brindó por su libertad,
sin imaginar que el verdadero juego apenas había comenzado. Raúl despertó temprano aquella mañana con una sensación de euforia que hacía tiempo no experimentaba. Se desperezó con lentitud, disfrutando del espacio vacío a su lado en la cama. No había nadie que le hiciera preguntas molestas, que esperara su atención o que demandara algo de él. Finalmente, era un hombre libre. El sol se filtraba por las cortinas cuando se levantó y se dirigió al baño, silbando una melodía que no recordaba haber tarareado en años. Era el día de la firma. Hoy recibiría el pago completo por la venta de la casa y con ese dinero comenzaría una nueva vida lejos de cualquier atadura. Después de una ducha rápida, se vistió con esmero, eligiendo su mejor traje. Quería proyectar la imagen de un hombre seguro, exitoso, alguien que había tomado una decisión calculada y estaba a punto de ver los frutos de su astucia. Antes de salir, se sirvió un café y observó la casa vacía a su alrededor. Las habitaciones parecían más amplias sin los objetos de Elena, sin su ropa colgada en el armario ni sus pequeños adornos en la sala. Todo lo que quedaba allí le pertenecía a él, por poco tiempo. Tomó las llaves de su auto y salió con un paso confiado. El comprador lo esperaba en una oficina elegante del centro de la ciudad, acompañado por su abogado. Raúl estrechó la mano del hombre con fuerza y se sentó frente a él, ansioso por terminar con el papeleo. El notario comenzó a leer los términos del contrato, pero Raúl apenas prestaba atención. Para él era un mero trámite, un formalismo sin importancia. «Aquí están los documentos de transferencia», dijo el abogado, deslizándolos sobre la mesa. «Solo necesitamos su firma». Raúl tomó la pluma con impaciencia y comenzó a firmar las páginas sin siquiera leerlas. «Excelente», comentó con satisfacción. «¿Y el pago?» El comprador sonrió, sacando un cheque del interior de su portafolio. «Como acordamos, la cantidad completa». Raúl tomó el cheque y lo sostuvo entre los dedos, sintiendo su textura, saboreando la victoria. Con este dinero no solo se deshacía de la casa, sino también de cualquier rastro de su pasado con Elena. Firmó la última hoja y empujó los documentos de regreso al notario. «¿Eso es todo?», preguntó ansioso por marcharse y comenzar a disfrutar su nueva fortuna. El abogado revisó los papeles, ajustándose las gafas con un gesto mecánico. «Sí, señor Ramírez. Aunque hay un pequeño detalle». Raúl frunció el ceño. «¿Qué detalle?». El abogado levantó la vista y señaló un párrafo en uno de los documentos. «Aquí se menciona una cláusula que estipula...». Raúl se inclinó levemente hacia adelante, su paciencia comenzando a desgastarse. «Cláusula. No recuerdo ninguna cláusula». El comprador miró al abogado con una leve expresión de incomodidad. «Es algo menor, solo una cuestión de titularidad. Al parecer, la escritura pasó por una modificación reciente antes de la venta». Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué modificación?». El abogado carraspeó antes de responder. «Bueno, la casa no estaba a su nombre al momento de la transacción». Un silencio pesado se instaló en la habitación. Raúl parpadeó. «¿Qué?». El comprador movió las manos en un gesto conciliador. «Señor Ramírez, no queremos problemas. Usted firmó los documentos y nosotros cumpliremos con nuestra parte, pero necesitamos aclarar esto antes de proceder con la transferencia del dinero». Raúl sintió un nudo apretarle el estómago. «Eso no tiene sentido. La casa es mía. Siempre lo ha sido». El abogado revisó los papeles y deslizó un documento hacia él. «Aquí, señor Ramírez, hace unas semanas hubo un cambio de titularidad. Al parecer, su esposa». Raúl se tensó. «¿Qué pasa con Elena?». El abogado ajustó las gafas y aclaró la garganta antes de continuar. «Ella fue registrada como propietaria única de la vivienda poco antes de que usted intentara venderla».
La mente de Raúl se quedó en blanco. Su mandíbula se tensó. Sus manos se crisparon sobre la mesa. «Eso no es posible», susurró. Pero el documento frente a él no mentía. El comprador se levantó con una sonrisa incómoda. «Creo que deberíamos suspender esta transacción hasta que resuelvan este asunto. No quiero problemas legales». Raúl apretó los dientes, conteniendo la ira que bullía dentro de él. «Denme unos días», logró decir, su voz tensa. «Voy a arreglar esto». El comprador y su abogado intercambiaron una mirada, pero asintieron. Raúl tomó los documentos con manos temblorosas y salió de la oficina con pasos apresurados. Una vez afuera, el aire fresco no logró calmar su furia. Sacó su teléfono y marcó el número de Elena con los dientes apretados. Ella no respondió. Volvió a intentarlo. Nada. Respiró hondo y se pasó una mano por el cabello. Esto no podía estar pasando. Elena no era capaz de hacer algo así. Ella era débil, fácil de manipular. No. Miró el documento de nuevo y su estómago se revolvió. Había subestimado a Elena y ahora estaba pagando el precio de su arrogancia. Raúl condujo su auto con rapidez, sintiendo la furia arder dentro de él con cada kilómetro que lo acercaba a su destino. El aire acondicionado no lograba enfriar la temperatura de su cuerpo, ni calmar el sudor frío que le perlaba la frente. En su mente repetía una y otra vez la escena en la oficina del notario. El comprador deteniendo la transacción. El abogado señalando la cláusula maldita. El nombre de Elena estampado en los documentos de propiedad. Era imposible. No tenía sentido. Elena no tenía dinero, no tenía influencia, no tenía absolutamente nada. ¿Cómo había logrado hacer esto? ¿Cuándo? ¿Quién la había ayudado? Pisó el acelerador con más fuerza. Necesitaba respuestas. Cuando dobló la última esquina y la casa apareció en su campo de visión, un vago alivio se instaló en su pecho. Tal vez todo esto no era más que un malentendido. Tal vez aún podía recuperar lo que le pertenecía. Pero en cuanto llegó a la entrada, su alivio se evaporó. Frente al portón, dos hombres de traje oscuro y gafas de sol estaban parados como estatuas, firmes y con los brazos cruzados sobre el pecho. La imagen era absurda. Durante años, Raúl había entrado y salido de esa casa cuando le daba la gana, sin restricciones, sin que nadie se interpusiera en su camino. Y ahora había seguridad privada en su propia puerta. Frenó bruscamente y salió del auto, cerrando la puerta con un golpe. «¿Qué demonios es esto?», soltó, avanzando hacia los hombres. Uno de ellos, de rostro impasible, levantó una mano para detenerlo. «Señor Ramírez, no puede pasar». Raúl se congeló en seco. «Disculpe». Su tono era peligroso. El guardia no se inmutó. «Esta propiedad ya no le pertenece. Le pedimos que se retire». Raúl sintió que un latigazo de rabia le recorría la espalda. «Esta es mi casa». El otro guardia, igual de imperturbable, habló en un tono seco. «La casa tiene nueva dueña. Usted no está autorizado a entrar». Raúl sintió que la sangre le hervía en las venas. «Yo vendí esta casa. Sé perfectamente a quién pertenece. Tengo asuntos que resolver aquí. Si tiene reclamos, puede dirigirse al abogado de la propietaria». Raúl abrió la boca para soltar una sarta de insultos cuando una tercera voz lo interrumpió. «Eso no será necesario». Giró la cabeza y vio a un hombre de traje oscuro saliendo de la casa con un portafolio en mano. Era un abogado. Lo supo de inmediato, su postura tranquila, su expresión impenetrable, la manera en que bajó los escalones de la entrada sin prisa. Raúl se cruzó de brazos, furioso. «Bien, dígame qué está pasando aquí, porque hay un maldito error». El abogado se detuvo frente a él y sacó unos documentos.
No hay error, señor Ramírez. Raúl le arrancó los papeles de las manos y comenzó a leer, su ceño frunciéndose más con cada línea. Los documentos de propiedad. El mismo documento que había firmado en la oficina del notario, pero ahora con una diferencia fundamental: el nombre en la escritura. Propietaria legal, Elena Fernández. El silencio que se instaló en la entrada fue ensordecedor. Raúl sintió que su garganta se cerraba. Volvió a leer, y otra vez, pero el nombre no desaparecía. Sus manos comenzaron a temblar. El abogado lo observó con paciencia. Esta propiedad nunca pasó a ser del comprador con el que usted firmó. En cambio, fue transferida legalmente a su esposa antes de que usted intentara venderla. Raúl levantó la vista, con los ojos encendidos. Eso no puede ser. Yo firmé la venta. Firmó, sí, pero sin leer. Raúl sintió un frío recorrerle la espalda. El abogado le indicó un párrafo en los documentos. Su esposa realizó una modificación en la escritura días antes de que usted iniciara la transacción. Y usted, confiando en que todo estaba a su favor, firmó documentos sin revisar. Raúl sintió como si el mundo girara a su alrededor. No podía ser. Elena no era capaz de hacer algo así. Quiero hablar con ella, gruñó, sintiendo su furia crecer. El abogado mantuvo su expresión neutra. Eso no es posible. Raúl dio un paso hacia adelante. Es mi esposa. El abogado levantó la mirada con una leve sonrisa. No, señor Ramírez, era su esposa. Raúl sintió un golpe en el estómago. Ella inició el proceso de divorcio hace semanas, continuó el abogado. Y como parte del acuerdo, se aseguró de que usted no tuviera derecho alguno sobre la casa. El silencio que siguió fue devastador. Raúl sintió que su mente se nublaba. No solo lo había dejado sin hogar, lo había dejado sin nada, y lo peor de todo, lo había hecho sin que él siquiera lo notara. Raúl sintió que el aire le faltaba. Elena lo había vencido, y él nunca lo había visto venir. Elena había pasado demasiado tiempo siendo la sombra de Raúl. Años de desprecio, humillaciones y silencios forzados la habían convertido en alguien que ni siquiera ella misma reconocía. Pero eso terminó el día en que lo escuchó hablar por teléfono, cuando, sin el menor rastro de remordimiento, planeaba vender la casa como si ella no existiera. No fue la sorpresa lo que la sacudió, ni siquiera la rabia. Fue la confirmación de lo que siempre supo en el fondo. Raúl nunca la vio como su esposa, sino como un objeto que podía desechar cuando le fuera conveniente. Esa misma noche, cuando Raúl se durmió sin preocuparse por nada más que su propia comodidad, Elena tomó una decisión. No permitiría que la echara sin más. No sería la víctima indefensa que él esperaba. Tomó su teléfono con manos firmes y marcó un número que había guardado en secreto desde hacía meses. «Estoy lista», dijo en voz baja, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Del otro lado, el abogado suspiró. Sabía que este día llegaría. Tenemos trabajo que hacer. En los días siguientes, Elena actuó con la misma precisión con la que había aprendido a moverse en su matrimonio. Invisible, silenciosa, siempre en las sombras. Observó a Raúl con más atención que nunca, estudiando cada uno de sus movimientos, analizando sus reacciones. Él jamás sospechó nada. Se paseaba por la casa con su aire de superioridad, creyéndose invencible, convencido de que tenía el control absoluto sobre su vida y sobre la de ella. Fue fácil adelantarse a él. Raúl siempre había sido descuidado con los documentos, confiando ciegamente en que todo estaba a su favor. Nunca leía lo que firmaba, siempre daba por hecho que los contratos eran simples formalidades que solo necesitaban su rúbrica. Elena usó esa arrogancia en su contra.
El abogado le explicó el plan en detalle. Lo primero era asegurarse de que la propiedad pasara legalmente a su nombre antes de que Raúl pudiera venderla. Necesitamos que él firme el documento de cesión de derechos sin darse cuenta, le explicó el abogado. Si logramos eso, cuando intente vender la casa, descubrirá que ya no le pertenece. Elena sonrió por primera vez en mucho tiempo. Él firmará, y lo hizo. Días después, cuando Raúl recibió un sobre con documentos rutinarios para firmar, apenas los miró. Elena se los entregó con una expresión sumisa, la misma que había aprendido a perfeccionar a lo largo de los años. El banco pidió que firmaras esto para actualizar los datos de la cuenta de la casa, dijo con voz apagada. Solo es un trámite. Raúl ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Dámelo. Tomó la pluma y estampó su firma con rapidez en cada hoja. Ya está, dijo sin emoción, devolviéndole los papeles sin siquiera revisarlos. Elena bajó la mirada y asintió. Gracias. Salió de la habitación con el documento en la mano, sintiendo cómo su respiración se aceleraba. No por miedo, sino por la certeza de que, por primera vez en años, tenía el control. En cuestión de días, el cambio se registró oficialmente. La casa ya no era de Raúl, era de ella. El resto fue cuestión de esperar. Cuando Raúl finalmente intentó venderla, cuando se pavoneó en la oficina del comprador, creyéndose el dueño absoluto de todo, Elena solo tuvo que sentarse y observar cómo su mundo se desmoronaba. La trampa estaba lista. Ahora solo faltaba su último movimiento. Esa tarde, cuando Raúl regresó a la casa con el rostro desencajado, todavía en shock por la revelación, la vio. Elena estaba de pie en la entrada, con la espalda recta y los brazos cruzados sobre el pecho. Ya no era la mujer que él había moldeado a su conveniencia. Raúl se detuvo en seco al verla. «¿Tú...?» Su voz se quebró, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Elena lo observó en silencio durante unos segundos, disfrutando el momento. ¿Esperabas otra persona? Raúl apretó los puños. Esto es un error. Esa casa es mía. Elena alzó una ceja, fingiendo sorpresa. No, Raúl, ya no lo es. Su voz era serena, tranquila, como si hablara con un niño caprichoso que no entendía que había perdido. Raúl avanzó un paso hacia ella. Tú no pudiste hacer esto sola. ¿Quién te ayudó? Elena sonrió con suavidad. No importa quién. Lo único que importa es que, mientras tú creías que me estabas dejando sin nada, en realidad estabas firmando tu propia sentencia. Raúl sintió que su garganta se cerraba. Eres una maldita mentirosa. Elena dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. No, Raúl. Su mirada se clavó en la de él. Simplemente aprendí de ti. Y con esa frase Raúl entendió que había sido derrotado. No por el destino, ni por la mala suerte, sino por la mujer a la que siempre subestimó. Raúl despertó con una sensación de vacío en el estómago. No era solo hambre, era la opresión insoportable de la incertidumbre, del miedo creciente que lo consumía desde que descubrió que ya no tenía nada. Se sentó en la cama, pero esta no era su cama. El colchón era delgado, duro y frío. No había sábanas de algodón ni almohadas cómodas. La habitación era pequeña, mal iluminada, con un olor rancio que le revolvía el estómago. Nunca en su vida pensó que llegaría a este punto. 2 días atrás, todavía se aferraba a la idea de que esto era un error, un problema que se podía resolver con una llamada, con una amenaza bien calculada, con la presión adecuada sobre las personas correctas. Pero cada puerta que tocó se cerró en su cara. Su abogado, el mismo al que había pagado durante años para cubrir sus errores y limpiar sus deslices,
ahora ni siquiera le devolvía las llamadas. Cuando finalmente logró contactarlo, la respuesta fue como un balde de agua helada. No hay nada que pueda hacer por usted, señor Ramírez. ¿Cómo que no hay nada que puedas hacer? Te he pagado una fortuna. Sí, pero no tengo cómo revertir la situación. Todo lo que tenía está legalmente a nombre de su esposa, o mejor dicho, de su exesposa. Raúl sintió que su sangre hervía. Eso es imposible. Mis cuentas bancarias, mis inversiones. El abogado suspiró como si hablara con alguien que no entendía lo evidente. Sus cuentas fueron vaciadas hace semanas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Raúl se sintió mareado. No, eso no puede ser. Señor Ramírez, cuando firmó los documentos que su esposa le presentó, también autorizó transferencias a su nombre. Ella tenía acceso a todas sus cuentas y, de forma completamente legal, hizo retiros y transacciones. Raúl tuvo que sostenerse del escritorio para no desplomarse. Dime que al menos tengo algo. El abogado se aclaró la garganta. No, no tiene nada. Raúl sintió que su respiración se agitaba. ¿Y qué hay de mi auto? Vendidos. Mi apartamento en la playa. Vendidos. Mi cuenta en el extranjero. Vacía. Raúl se llevó las manos a la cabeza. Esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando. Todo lo que había acumulado con los años, todo lo que había usado para sentirse poderoso, para humillar a otros, para dominar a Elena, todo había desaparecido. En un instante, Raúl dejó de ser un hombre con influencia, con riqueza, con control sobre su destino, y se convirtió en un hombre sin hogar, sin dinero, sin futuro. El abogado le dio el golpe final. Si le sirve de consuelo, Elena no infringió ninguna ley. Todo lo que hizo fue dentro del marco legal. Raúl sintió su garganta cerrarse. No solo lo había vencido, lo había hecho de forma impecable. Horas después, con la mente nublada, condujo hasta la casa, la que alguna vez fue suya. Se detuvo frente al portón, pero los guardias aún estaban allí, bloqueando su paso. Elena salió por la puerta principal con un vestido blanco, su cabello recogido con elegancia y una expresión de absoluta calma en el rostro. Raúl sintió una punzada de rabia. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó con los dientes apretados. Elena lo miró con una leve sonrisa. Siempre me subestimaste, Raúl. Raúl sintió un temblor en las manos. ¿Planeaste esto todo? ¿Este tiempo? Elena inclinó la cabeza. No desde el principio, pero el día que escuché que planeabas vender la casa sin decirme nada, supe que tenía que actuar. Raúl dio un paso adelante, sintiendo que su furia lo quemaba por dentro. Me arruinaste. Elena sostuvo su mirada con firmeza. No, tú te arruinaste solo. Raúl sintió su cuerpo tensarse. No tienes derecho a hacerme esto. Elena rió suavemente. ¿Y tú tenías derecho a hacerlo conmigo? Raúl intentó responder, pero no encontró palabras. Elena lo miró por última vez y se giró para volver a entrar a la casa. Raúl sintió que su mundo se derrumbaba. Por primera vez en su vida estaba exactamente en el lugar donde había querido poner a Elena. En la calle, sin nada. Raúl nunca pensó que la soledad pudiera ser tan brutal. Durante años había vivido convencido de que su éxito era inquebrantable, de que su posición le garantizaba el respeto y la lealtad de quienes lo rodeaban. Pero ahora, con su dinero evaporado y su poder reducido a cenizas, descubría una verdad cruel. Nadie estaba a su lado cuando ya no tenía nada que ofrecer. En los primeros días, tras su caída, intentó sostener la imagen de hombre fuerte, creyendo que esto era solo un revés temporal. Fue a su círculo de contactos buscando apoyo, esperando que alguien le extendiera la mano. Raúl, lamento lo que te ha pasado, pero no puedo meterme en este lío. Deberías haber sido más cuidadoso. No puedo arriesgarme ayudándote. Oye, lo nuestro siempre fue negocios.
Si ya no tienes con qué pagar, no veo por qué debería involucrarme. Las respuestas eran siempre las mismas: excusas evasivas, miradas esquivas. Hasta aquellos que antes le reían las gracias ahora evitaban cruzar la calle cuando lo veían. Ni siquiera sus amigos más cercanos, aquellos con quienes compartió fiestas, cenas lujosas y negocios sucios, quisieron mantenerse a su lado. Sin dinero, sin casa y sin una reputación que lo respaldara, Raúl se había convertido en un hombre invisible. Peor aún fue cuando intentó buscar ayuda de su propia familia. «Mamá, necesito quedarme unos días en tu casa», dijo con la voz cargada de una vergüenza que nunca antes había sentido. El silencio al otro lado de la línea fue doloroso. «Raúl, yo te quiero, pero no puedo hacer esto. Siempre te advertí que tu soberbia te traería problemas. No puedo cargar con tus errores». La llamada terminó con un clic seco. Raúl apretó el teléfono en su mano hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Día tras día, la desesperación crecía. No tenía un lugar donde dormir más que pequeños hoteles de mala muerte, hasta que el dinero que le quedaba se acabó y se vio obligado a vagar por las calles. Comía lo que podía, sobrevivía con lo poco que conseguía vendiendo sus relojes, su ropa cara y cualquier cosa de valor que aún poseía. La humillación era un veneno que le corroía el alma. Cada vez que veía a alguien que alguna vez le mostró respeto, lo miraban con desprecio, con burla, como si su desgracia fuera un espectáculo de entretenimiento. El tiempo pasó y Raúl dejó de ser el hombre elegante y seguro de sí mismo. Su cabello estaba descuidado, su barba crecida y sus ojos hundidos por las noches sin dormir. Mientras tanto, Elena florecía. La noticia de su nueva vida se extendió más rápido de lo que Raúl podía soportar. Elena había usado su inteligencia para invertir bien el dinero que había recuperado, abriendo un pequeño negocio que, con los meses, comenzó a prosperar. Ya no era la mujer sumisa que él había controlado, sino una persona fuerte, independiente, rodeada de gente que la valoraba por lo que era. Raúl evitaba los lugares donde pudiera verla, pero el destino tenía otros planes. Un día, mientras deambulaba por la ciudad con la ropa sucia y el alma hecha trizas, la vio. Elena salía de una cafetería, vestida con elegancia, con una expresión de tranquilidad que nunca tuvo a su lado. Raúl sintió algo en su pecho, una mezcla de resentimiento y nostalgia. Sin pensarlo, se acercó a ella. «Elena». Ella se giró y lo miró. Raúl notó cómo su rostro cambió, no con sorpresa ni con desprecio, sino con una calma absoluta. «Necesito hablar contigo», dijo con la voz ronca, rota. Elena lo observó por un momento y luego suspiró. «¿Sobre qué?». Raúl tragó saliva. Sobre nosotros». Elena alzó una ceja. «No hay un nosotros, Raúl. Eso terminó hace mucho». Raúl sintió una punzada en el estómago. «Elena, por favor». Ella no dijo nada, pero su mirada hablaba por sí sola. Raúl sintió su orgullo derrumbarse. «Necesito ayuda». Elena inclinó la cabeza. «¿Ayuda?». Raúl apretó los puños, luchando contra la vergüenza que lo consumía. «Sé que hice cosas terribles, sé que te traté mal, pero…». Elena no mostró ni rastro de compasión. «Pero ahora que perdiste todo, ¿esperas que te salve?». Raúl sintió que la sangre le abandonaba el rostro. «No sé qué hacer». Elena suspiró, pero no con lástima, sino con la serenidad de quien ya había cerrado un capítulo de su vida. «Raúl, lo que estás viviendo ahora es lo que querías para mí». Raúl sintió el peso de esas palabras como una daga en el pecho. Elena lo miró una última vez y sonrió con la misma calma con la que le había cerrado la puerta en el pasado. Luego simplemente se giró y se alejó. Raúl la observó marcharse, con los labios entreabiertos y las palabras atrapadas en su garganta. Esta vez no hubo súplicas,
No hubo promesas, no hubo negociaciones, solo el silencio de su propia ruina. Raúl se había resignado a su destino. La vida que había construido con arrogancia, dominando y humillando a quienes consideraba inferiores, se había desmoronado hasta reducirlo a una sombra de lo que fue. Ahora, cada día era un tormento, una existencia sin rumbo, sin orgullo, sin nada. Vagaba por las calles con la mirada perdida, sintiendo el peso de su derrota en cada paso. Elena, en cambio, brillaba con una luz que nunca tuvo antes. Había recuperado su vida, su libertad, y con cada día que pasaba se fortalecía aún más. Pero a pesar de todo, algo dentro de ella le decía que la historia aún no había terminado. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en su oficina, su asistente entró con una expresión intrigada. «Señora Fernández, hay alguien aquí que insiste en verla. Dice que es un asunto importante». Elena levantó la vista con curiosidad. ¿Dijo su nombre? No, pero mencionó que tiene información que le interesará. Elena dudó por un momento. No recibía visitas inesperadas con frecuencia y su instinto le decía que esto no era una coincidencia. «Déjalo pasar», ordenó, recostándose en su silla. Segundos después, un hombre de mediana edad, con un traje impecable y una expresión impenetrable, cruzó la puerta. Su presencia irradiaba autoridad, pero al mismo tiempo había algo en su mirada que transmitía confianza. Elena lo estudió con detenimiento. «¿Quién es usted?». El hombre sacó un sobre del interior de su chaqueta y lo colocó suavemente sobre el escritorio. «Alguien que ha estado siguiendo esta historia desde el principio». Elena arqueó una ceja cruzando los brazos. «¿Y qué quiere de mí?». El hombre esbozó una ligera sonrisa. «Nada, solo asegurarme de que obtenga lo que realmente merece». Elena miró el sobre, dudando por un segundo antes de tomarlo y abrirlo. Sus ojos recorrieron las hojas con atención, y poco a poco su expresión cambió. Primero, sorpresa, luego incredulidad y finalmente satisfacción. Levantó la vista hacia el hombre, cuya sonrisa apenas se había ampliado. «¿Esto es real?». El hombre asintió. Tan real como su victoria sobre Raúl. Elena exhaló lentamente, sosteniendo los documentos entre sus manos. Durante todo este tiempo, había creído que la casa era el único bien que había logrado recuperar de su matrimonio con Raúl. Pero estaba equivocada. Había más, mucho más. Los papeles que sostenía confirmaban que varias de las propiedades e inversiones de Raúl, aquellas que él creía seguras y fuera de su alcance, en realidad habían sido registradas bajo su nombre tiempo atrás. «Raúl pensó que estaba protegiendo su dinero», dijo el hombre, «pero en su arrogancia cometió errores. Pequeñas firmas en documentos que él mismo presentó sin leer, transferencias que no verificó con atención. Todo terminó en 1900. Sus manos, señora Fernández». Elena dejó escapar una leve risa, un sonido que contenía una mezcla de incredulidad y satisfacción. Él nunca imaginó esto. El hombre negó con la cabeza. «No, y por eso fue tan fácil». Elena dejó los documentos sobre la mesa y se levantó con una seguridad inquebrantable. «Gracias por traerme esto». El hombre inclinó la cabeza levemente, como si reconociera que su trabajo estaba hecho. «Digamos que solo completé lo que usted ya había empezado». Sin más, se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Elena con el sobre en las manos y una sonrisa que no podía ocultar. Mientras tanto, en algún rincón de la ciudad, Raúl se hundía aún más en su miseria, sin saber que su pesadilla estaba lejos de terminar. Elena caminó hacia la ventana y observó el atardecer con una paz absoluta. Sabía que su venganza aún no estaba completa.
Y esta vez, ni siquiera Raúl sospechaba lo que estaba por venir. La historia de Elena y Raúl es más que un relato de venganza o justicia. Es una lección de vida sobre la resiliencia, la inteligencia y la importancia de reconocer el verdadero valor de las personas. Es un recordatorio de que lo que sembramos, tarde o temprano, lo cosechamos. Algunos creen que pueden vivir pisoteando a los demás, manipulando, humillando y utilizando a quienes consideran débiles. Pero la vida no es estática y el destino siempre encuentra la forma de equilibrar las cosas. Nadie tiene el control absoluto para siempre, y quien siembra desprecio, tarde o temprano cosechará soledad y miseria. Elena pasó años atrapada en una relación donde se le negó su propia voz. Para Raúl, ella no era más que una extensión de su vida, una persona sin derechos, sin fuerza, sin valor. Su error fue pensar que el control que ejercía sobre ella era permanente, que su sumisión era una realidad inquebrantable. Pero nadie permanece débil para siempre. Nadie puede ser ignorado eternamente sin que llegue el día en que descubra su propia fortaleza. Y cuando ese día llega, el mundo cambia para siempre. En la vida, muchas personas se encuentran en la posición de Elena. Viven en relaciones tóxicas, en ambientes donde no son valoradas, en trabajos donde se les menosprecia, sintiendo que no tienen salida. Creen que dependen de otros para sobrevivir, que sin la persona que los controla no podrán avanzar. Es un engaño peligroso, uno que los mantiene encadenados a situaciones que no merecen. Pero la verdad es que la libertad comienza en la mente. Cuando Elena comprendió que tenía poder sobre su propio destino, que podía salir de la sombra de Raúl, todo cambió. No fue inmediato, no fue sencillo. La venganza que llevó a cabo no fue por odio, sino por justicia. No buscó destruir a Raúl por despecho, sino porque entendió que no podía permitir que él siguiera saliéndose con la suya, que su tiempo de dominio había terminado. Lo que hizo no fue más que devolverle el resultado de sus propias acciones. Porque la vida funciona así. Lo que damos a los demás eventualmente regresa a nosotros. Puede tardar, puede parecer que la justicia no llega, pero siempre llega. Raúl, por su parte, nunca imaginó que su mundo se desmoronaría. Creyó que su dinero, su posición y su influencia lo protegerían de todo. Se sintió intocable, confiado en que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias, pero hay una verdad inquebrantable. La arrogancia es la ceguera de quienes se creen superiores. Cuando alguien se siente demasiado seguro de su poder, deja de ver las señales de advertencia, ignora los riesgos, confía demasiado en que siempre estará un paso adelante. Y es entonces cuando caen. El mayor error de Raúl fue subestimar a Elena. Pensó que nunca se rebelaría, que siempre sería la mujer dócil y dependiente que él moldeó con los años. No entendió que incluso las personas más oprimidas tienen un límite, y cuando ese límite se rompe, son capaces de transformarse en alguien que jamás imaginamos. Lo que él no vio fue el momento exacto en que Elena dejó de ser su víctima y se convirtió en la arquitecta de su caída. Muchas veces, en la vida nos enfrentamos a personas como Raúl, personas que nos menosprecian, que nos hacen sentir insignificantes, que intentan convencernos de que no podemos vivir sin ellas. Y muchas veces les creemos. Nos convencemos de que no somos lo suficientemente fuertes, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente capaces. Pero la verdad es otra. Todos tenemos dentro de nosotros la capacidad de cambiar nuestra historia, de tomar el control y de recuperar lo que nos pertenece. Elena no se vengó con violencia ni con rabia. No cayó en el mismo juego de odio que Raúl jugó durante años. Ella planeó, esperó, se preparó y cuando llegó el momento, actuó con inteligencia.
No se precipitó, no dejó que la desesperación la consumiera. Y esa es una gran lección. La paciencia y la estrategia son más poderosas que la ira descontrolada. Muchos creen que la mejor forma de ganar es reaccionar de inmediato, responder al daño con más daño, atacar sin pensar. Pero la historia de Elena nos enseña que la mejor venganza no es el ataque impulsivo, sino la justicia calculada. Que la verdadera victoria no es destruir al enemigo en un arrebato de furia, sino demostrarle que nunca tuvo el control que creyó tener, que siempre hubo alguien más fuerte, más astuto, más resistente. Raúl perdió todo porque nunca se preocupó por construir algo real. Sus relaciones eran superficiales, su éxito estaba basado en el abuso de los demás. Cuando todo eso desapareció, Raúl se quedó con lo único que realmente le pertenecía, su soledad. Porque cuando una persona construye su vida sobre el dominio de otros, sobre la manipulación y el egoísmo, tarde o temprano se queda sin nada. Las amistades falsas se desvanecen, el dinero cambia de manos y el poder deja de ser una garantía. Y en ese momento solo queda la verdad más cruel. Nunca tuvo nada real, nunca construyó algo sólido, nunca cultivó relaciones sinceras. Esa es la gran lección que la vida le dio a Raúl. Su riqueza y su influencia eran una ilusión, un castillo de arena que desapareció con la primera gran ola. Y lo más trágico de todo fue que no vio venir su caída, porque jamás creyó que era posible. Estaba tan acostumbrado a estar en la cima que nunca consideró lo que significaba caer desde lo más alto. Por otro lado, Elena entendió algo que muchos tardan en aprender. El verdadero poder no está en la apariencia, ni en el dinero, ni en la manipulación. Está en la inteligencia, en la paciencia, en la capacidad de resistir y esperar el momento adecuado. Su historia es un recordatorio de que incluso cuando parece que no tenemos salida, siempre hay una forma de cambiar nuestro destino. Lo que hace la diferencia no es la suerte ni las circunstancias, sino la determinación de no aceptar una vida de sufrimiento y sometimiento. Elena podría haber sido una de tantas personas que pasan sus vidas atrapadas en relaciones tóxicas, resignadas a la infelicidad, convencidas de que no pueden cambiar su situación, pero ella eligió el otro camino. Eligió creer en sí misma cuando nadie más lo hacía. Eligió planear en lugar de desesperarse. Eligió actuar en lugar de rendirse. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos en situaciones similares? Puede que no sea una relación abusiva, pero tal vez sea un trabajo en el que no somos valorados, una amistad que nos desgasta, un entorno que nos limita. A veces nos convencemos de que no hay escapatoria, que debemos aceptar lo que nos toca. Pero la historia de Elena nos dice lo contrario. Siempre hay una salida, siempre hay una forma de recuperar el control. La clave está en la mentalidad. Mientras creamos que dependemos de otros para sobrevivir, seremos prisioneros de esa creencia. Mientras esperemos que alguien más nos rescate, estaremos cediendo nuestro poder. La transformación solo ocurre cuando entendemos que la única persona que realmente puede cambiarnos la vida somos nosotros mismos. Elena no esperó que alguien la salvara. No buscó venganza desde la ira, ni reaccionó impulsivamente. Fue paciente, estratégica, meticulosa. Aprendió a conocer a Raúl mejor de lo que él se conocía a sí mismo y usó su arrogancia en su contra. Le demostró que la verdadera debilidad no estaba en ella, sino en su propia ceguera. Raúl, por otro lado, nunca aprendió. Hasta el último momento creyó que podía manipular la situación, que podría encontrar una salida. Pero la vida no le dejó escapatoria. Perdió no solo su dinero y su poder, sino también su dignidad. Su último intento de recuperar algo fue buscar a Elena, implorarle ayuda. Pero para entonces era demasiado tarde. Elena ya no era la mujer,
que él conoció. Ya no tenía miedo, ya no era vulnerable a sus manipulaciones. Y esa es otra gran lección. Cuando alguien nos ha hecho daño, cuando nos han menospreciado, cuando nos han roto, no podemos esperar que esa misma persona sea quien nos repare. No podemos volver al lugar donde nos destruyeron esperando encontrar sanación. Elena entendió que su camino no era mirar atrás, sino seguir adelante. Y esa es la mejor victoria que alguien puede tener sobre su pasado. La capacidad de dejarlo atrás sin remordimientos, sin culpas, sin necesidad de venganza. Porque la verdadera justicia no es ver caer a quien nos hizo daño, sino ser libres de su influencia, de su control, de su existencia. Mientras Raúl quedó atrapado en la ruina que él mismo construyó, Elena se convirtió en la dueña de su propio destino. No solo porque recuperó su casa y su dinero, sino porque recuperó algo mucho más valioso: su identidad, su confianza, su futuro. Y al final, la vida le dio a cada uno lo que realmente merecía. Raúl, que pasó su existencia creyendo que era intocable, terminó solo y olvidado. Elena, que fue subestimada y despreciada, terminó siendo la persona que tenía el control. Así es la justicia del destino. No siempre llega de inmediato, no siempre se ve venir, pero siempre se cumple. Y nos recuerda que, por más difícil que sea la situación, por más atrapados que nos sintamos, siempre hay una forma de cambiar la historia. La clave es nunca dejar de creer en nosotros mismos, nunca dejar de aprender y, sobre todo, nunca olvidar que el verdadero poder no está en lo que otros nos dan, sino en lo que nosotros nos atrevemos a tomar. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.